Continuamos, seguimos en Argumentos con el dirigente político Rafael Simón Jiménez. Estamos conversando sobre el tema de las sanciones, el ultimátum dado por Estados Unidos hasta abril. El día de ayer se dio a conocer que se reactivan unas sanciones para la venta de oro en nuestro país y que se evaluarán las otras decisiones hasta el mes de abril. Es decir, se mantiene un plazo de unos meses más, que era la fecha pues hasta la cual estaban en vigencia el acuerdo de Barbados, establecer esa flexibilización de sanciones. Ahora bien, a Estados Unidos le convendría ir hacia atrás con este tema. Ellos también tienen sus necesidades y entendemos que los países se mueven en base a sus intereses, la coyuntura y la dinámica geopolítica, la crisis energética en el mundo, las guerras en el mundo. También ellos tienen su proceso presidencial y, como decíamos, si hay pues mayor problema económico en nuestro país, pues también aumentará la cantidad de migrantes, que es otro de los problemas que hay en la región y que también Estados Unidos tiene una importante cantidad de migrantes venezolanos. Y hasta el día de hoy, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que de reanudarse ese tipo de sanciones ya van a suspender en el mes de febrero, a partir del 13 de febrero, si dan paso en falso a intensificar la agresión económica. A partir del 13 quedan revocados de manera inmediata los vuelos internacionales para repatriar a los venezolanos de Estados Unidos. Yo, por cierto, no entiendo esa amenaza. Pero además ponen febrero. Yo entiendo que Venezuela debe ser la primera interesada porque sus hijos que se han ido por necesidad y que han tenido que pasar la roncha, hay que ver lo que es pasar la selva del Dairén, terminar en el río Bravo, terminar luego en un refugio. Toda esa situación que están viviendo los venezolanos es a Venezuela al que debiera, si el gobierno tiene alguna sensibilidad, esa sensibilidad que gargarea todos los días, el gobierno es el que debía facilitar la repatriación de sus nacionales para que vengan por lo menos a malvivir aquí, pero a vivir en su patria. Yo no entiendo sinceramente cuál es la amenaza de él, si es que no van a repatriar a los venezolanos. Creo que eso se revierte contra el propio país, porque además hay que ir a la causa profunda de lo que ha sido esta migración o este éxodo desordenado que hemos tenido en los últimos años y que ha llevado fuera de Venezuela a más de 8 millones de personas, que han llevado, mira, fuera de algunos privilegiados, los demás han sufrido, bueno, y todos los días tú ves que la prensa internacional está llena de signos de xenofobia, de agresiones, toda una cosa terrible que debería sensibilizar más bien al gobierno para buscar la manera, digamos, de reconstruir internamente un clima donde los venezolanos puedan volver a su patria, volver a vivir en su patria. Pero las sanciones es la cosa más absurda del mundo. Yo te he comentado fuera de cámara que yo no entiendo cómo Estados Unidos, la primera potencia del mundo, que sigue teniendo, a pesar de que el mundo se ha hecho multipolar, todo lo que tú quieras, sigue siendo la primera potencia militar, la primera potencia económica del mundo, puede reiterar errores que ha venido cometiendo durante tanto tiempo. Yo te comentaba a ti que cuando Obama regularizó las relaciones con Cuba, hizo una reflexión que me pareció absolutamente lógica. Dijo, tenemos 50 años de sanciones sobre Cuba y no hemos logrado cambiar, todo lo contrario, hemos logrado más bien atornillar a la dictadura cubana. Entonces vamos a probar con otra cosa. No está garantizada que esta otra cosa produzca un efecto contrario, pero por lo menos probar, hacer buena la máxima de Einstein, que tú no puedes esperar resultados iguales haciendo las cosas, resultados distintos haciendo las cosas iguales. Claro. Entonces es un poco, yo no entiendo tampoco qué beneficio le trae a la oposición venezolana, por ejemplo, solicitar que se mantengan o que se incrementen las sanciones, cuando todo el mundo sabe que esas sanciones recaen sobre la parte más desvalida de la población y cuando todo el mundo sabe que esas sanciones lo que sirven al gobierno es para justificar todo el desastre, la destrucción económica que habían producido antes de las sanciones y que acabaron con PDVSA y que acabaron con el sistema eléctrico y que llevaron el salario de los venezolanos prácticamente a cero. Entonces, ¿cómo tú, oposición, que te propones además ser gobierno o que tienes en tu vía electoral y alternativa ser gobierno, vas a estar pidiendo que se incrementen a mí eso me parece absurdo desde todo punto de vista y me parece absurdo que los Estados Unidos, además que han fracasado en todas las sanciones, Estados Unidos le ha impuesto a Irán tiene un récord de sanciones, Rusia tiene un récord de sanciones, Cuba ni se diga, siga practicando una política que ellos mismos la han diagnosticado. Ahí están los debates en el Congreso americano. Y al final lo que han hecho es acercar a Venezuela a otros países que son considerados por ellos como enemigos o el llamado ya Club de los Sancionados, Irán, Rusia, digamos, y en esta nueva dinámica de la geopolítica que muchos han denominado punto de inflexión. Debe haber una presión internacional sobre Venezuela. Presión positiva, ¿de qué presión tipo democrática, esa presión? Bueno, diplomática. Mira, aquí se planteó, en los años 60, se impuso
lo que se llamó la doctrina Betancourt. Betancourt, que era un demócrata, digamos, extremista, y se quiere, extremista en la democracia, en la defensa de la democracia, impuso la ruptura de relaciones con todos aquellos países que tuvieran regímenes no democráticos. Eso hizo que Venezuela, en los años 70, los únicos países con democracia que quedaron en América Latina eran México, Colombia y Venezuela. Entonces, el continente estaba lleno de dictaduras y Venezuela prácticamente no tenía relaciones con nadie. Cuando llegó el primer gobierno del doctor Caldera, el doctor Calvani, eminente venezolano, de cuya muerte se estaba cumpliendo hace poco, digamos, se estaba, digamos, recordando, bueno, impuso lo que se llamó el pluralismo ideológico. Hay que tener relaciones con todos los gobiernos de cualquier signo. Incluso en el caso de la dictadura, tener embajada en un país es más bien un centro de refugio, es un centro de ayuda a la oposición. Por eso es que todas estas cosas son absurdas, porque son también déjà vu, cosas que nos llevan a un debate que se hizo hace 50 años, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, es mucho más grande la presión que pueden hacer los países teniendo sus embajadas aquí. Bueno, en el caso de las dictaduras, Venezuela, por ejemplo, en los años 70, cuando era la capital mundial de la democracia, hay que ver lo que Venezuela hizo por los chilenos, por los argentinos, por todos los países que estuvieron padeciendo dictaduras militares. Cuando cayó Salvador Allende, la embajada venezolana se convirtió en el gran refugio, la gran protección para todos eso. Bueno, lo recordamos, aquí convivimos con migrantes de diferentes países de América Latina. Evaluar, porque, claro, pero en Venezuela hemos caído en el absurdo, porque la polarización nos ha llevado al absurdo, a no reflexionar, a no pensar. Es simplemente decir, si el adversario te dice sí, tú dices no, automáticamente sin ni siquiera pensar. Es una cosa que uno a veces hace llamados a la reflexión y llamados al pensamiento. Entonces la gente lo confunde. Ah, no, que si este es alacrán, que si este está blandito, que si este lo ablandaron. No, señores, es la racionalidad. Mira, Rosa, la falta de entendimiento. Nosotros vamos este año a una prueba demasiado importante. 2024 es un año que en el imaginario venezolano tiene que estar ubicado en la idea de la transición y el cambio político por métodos democráticos, por la vía del voto, pacífico, con entendimiento y con negociación. Si nosotros dejamos perder esta oportunidad, como ya se perdió en el 2018, por rivalidades, por necedades, por una cantidad de cosas subalternas, lo he dicho claramente y lo repito, el culpable de que esto se prolongue no será el gobierno, que dentro de su perversa manera de pensar y dentro de su idea hegemónica y continuista, tiene derecho, entre comillas, a hacer lo que tenga que hacer para quedarse en el poder. Ahora, somos nosotros, los demócratas venezolanos, los que queremos un cambio, los que queremos que este país cambie para bien, para la democracia, para la restitución de la libertad, para la reconstrucción de la economía, de las instituciones, de la moral pública, los que tenemos esa responsabilidad. Si en un país donde el 80% de los venezolanos, incluyendo parte de los chavistas, dicen que quiere un cambio, ese cambio no se produce por vía electoral, ¿quién es el culpable? Somos nosotros, como fuimos culpables de que el chavismo tenga hoy en día 16 gobernaciones. Bien, disculpe que le interrumpe, pero me están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con más argumentos, no se aparten.